Ok, pues bueno, mi nombre es Nayeli Pérez Juárez. Vamos a comenzar esta mesa redonda. Nos convoca a partir de la crisis económica detonada por la pandemia. Antes de empezar, me gustaría conmemorar el nacimiento de un día como hoy, 5 de mayo, de Carlos Marx. Es uno de los estudiosos más importantes de nuestro tiempo y en este contexto, sobre todo porque lo que él se encargó de analizar pues son las leyes de funcionamiento del sistema capitalista y las crisis como una forma normal de funcionamiento del sistema. Entonces, nada más ni nada menos que nos encontramos frente a una crisis de dimensiones aún no medibles, aún no cuantificables, pero que se van a estar viendo y sintiendo en los próximos meses, en los próximos incluso años. Entonces es necesario el análisis y el enfoque desde la economía, desde una perspectiva crítica. Esto nos ha convocado a invitar a expertos como el doctor Carlos Alberto, al doctor Andrés Peñalosa y al doctor Gerardo, que desde la perspectiva laboral van a abordar estas dimensiones económicas, dado que el contexto exige este análisis. Les voy a explicar un poco la dinámica. Van a tener 20 minutos para exponer. Cuando se les vaya a terminar su tiempo, les voy a poner una manita así para indicarles que ya va a acabar su presentación. No tengo otra cosa más que decir, más que presentar al doctor Carlos Alberto Jiménez Vandala. Él es investigador de la Universidad de La Salle, es experto en crecimiento económico y en estudios laborales. Actualmente dirige el Observatorio Internacional laboral, pues. Él nos podrá decir mejor el término, y están constantemente midiendo este funcionamiento de la crisis económica a partir de la detonación de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Entonces, sin mayores preámbulos, damos paso al doctor Carlos Alberto. Muchas gracias, doctora Nayeli. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias también pues, por estar compartiendo esta mesa al doctor Gerardo y al doctor Andrés, ¿no? Muy buenos amigos y muy buenos investigadores expertos en el tema. Voy a compartir una presentación con ustedes, que es la que vamos a estar viendo. Y bueno, yo quisiera estarles hablando un poco sobre el mercado laboral en México frente a la pandemia de COVID. Un poco el antes y el durante la pandemia, para saber, bueno, qué es lo que nos puede esperar una vez que termine este periodo de confinamiento, termine este periodo de cuarentena y se puedan, pues nuevamente, poner en marcha las actividades. Entonces, la idea es exponer un poco el panorama laboral de México ante esta contingencia sanitaria. Un poco los puntos que quisiera abordar: el mercado laboral en este antes y durante, algunas proyecciones que hemos estado realizando sobre el mercado de trabajo mexicano y, por último, a manera de conclusión y reflexión, pues qué sigue con respecto al capitalismo, ¿no? Me gustaría mostrar primero esto, el mercado laboral mexicano antes y durante
la pandemia de COVID. Lo que podemos ir viendo en la pantalla es el porcentaje de la población ocupada por nivel de ingresos del 2005 al 2019. Entonces, si ustedes logran percibir la línea, la barra naranja, es el porcentaje de trabajadores que gana hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Y la barra azul, que es la primera, es porcentaje de trabajadores que gana hasta 1 salario mínimo. Como ustedes pueden ver, ambas barras han ido creciendo de manera pues increíble en este espacio de casi ya 15 años. Para que se den una idea, entre ambas barras era el 35%, es decir, para 2005 el 35% de la población ocupada percibía 2 salarios mínimos o menos. Para 2019 esta población ya representa el 53%. ¿Esto qué quiere decir? Que los empleos que se fueron generando durante este periodo de tiempo han sido empleos del escalafón salarial más bajo. Por el contrario, los empleos mejor remunerados se fueron perdiendo en estos 15 años. Para 2005, el 12% de la población económicamente activa ocupada ganaba más de 5 salarios mínimos, es decir, eran los mejores puestos de trabajo, pero para 2019 eso solamente representa ya el 3.5% de la población. Es decir, durante todo este periodo que le hemos llamado en economía un periodo de aplicación de políticas neoliberales, se destruyeron puestos de trabajo con altos salarios y se empezaron a reproducir en mayor medida empleos con salarios menores. No, otro dato importante que quisiera mostrarles es la población ocupada sin acceso a instituciones de salud. Vean ustedes que casi 6 o un poco más de 6 de cada 10 mexicanos que trabajan no tienen acceso a instituciones de salud. Si podemos ver también en la gráfica, en los últimos años, del 2018 para acá, este porcentaje ha disminuido de manera sostenida, de tal suerte que al cuarto trimestre del 2019 tenemos el porcentaje más bajo en 15 años, ¿no? Y de igual manera, el porcentaje de la población ocupada que trabaja más de 48 horas a la semana, si ustedes lo ven, casi una tercera parte de la población que trabaja lo hace más de 48 horas a la semana, cosa que es ilegal. Acaba de pasar el 1 de mayo, una de las conquistas internacionales del 1 de mayo es la jornada de 8 horas, y eso lo vemos pues imposible en nuestro país. Igual vemos que en los últimos años ha habido una recuperación, en los últimos 2 años ha habido una recuperación importante, de tal suerte que hoy también tenemos el porcentaje de población más baja en 15 años, ¿no? Por eso seguramente cuando se contrastan datos económicos, algunas personas no les cuadran o no les checan con lo que quisieran ver. No, ciertamente tuvimos o hemos estado viviendo un periodo de ralentización económica, que también lo hemos explicado en otros foros, no proviene del año pasado, sino que la curva de ralentización de la economía inicia en 2017. El cambio de la pendiente inicia en 2017. Estamos arrastrando un aletargamiento económico y una caída de todos los indicadores desde el año 2017. Pero mientras la economía se va ralentizando, los indicadores laborales pareciera ser que se van mejorando. Al menos en los últimos 2 años, eso nos están indicando los datos, ¿no? Por eso cuando por ahí dicen que se tienen otros datos, pues efectivamente, ¿no? La economía parece irse poniendo más lenta, pero las condiciones laborales pueden estar mejorando, aunque sea de una manera marginal, porque obviamente es un periodo de tiempo muy corto, pero eso nos estaría mostrando un panorama antes de la pandemia, antes de que cerraran o de que paráramos actividades económicas por el confinamiento, de que las condiciones laborales iban mejorando
y tenemos los mejores números en los últimos 36 años. ¿Cómo se venía comportando la tasa de empleo? Bueno, la tasa de empleo había tenido ciertas estabilidades, eso hay que decirlo. La tasa de empleo se mantuvo de manera muy estable durante todo el periodo neoliberal. Los primeros meses tampoco de este gobierno tampoco son una excepción. En enero y febrero tuvimos un ligero repunte del desempleo a 3.7%, pero con los datos de marzo tendríamos un dato de desempleo muy, muy bajo realmente, que significa el 3.3% o el 2.9% con cifras originales, ¿no? Esto también significaría un buen resultado en materia de desempeño en el mercado de trabajo. También hay que decirlo, la forma en cómo medimos el desempleo en nuestro país, pues tiene ciertas críticas. La encuesta nacional de ocupación y empleo pregunta si alguna persona estuvo laborando en la última semana, sea como haya sido la actividad, y si esto es así, pues entonces ya eres empleado. Entonces toda la actividad informal también está medida en este punto. Por eso durante todo el periodo neoliberal el desempleo se mantuvo estable, porque también se incluye el empleo formal. El porcentaje de la población ocupada subordinada sin prestaciones laborales, vean también que durante el periodo neoliberal llegó hasta el 40%, es decir, 4 de cada 10 mexicanos que trabajan no tienen prestaciones laborales, sin contar lo que ya dijimos del acceso a las instituciones de salud, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo a las vacaciones, el aguinaldo, los días de descanso, etcétera. En el último trimestre de 2019 alcanzamos también la cifra más baja, que es 36%, lo que también indicaría que las condiciones estuvieron mejorando en los últimos 2 años. ¿Cómo se ha comportado el salario? Yo creo que este es de las variables que mejor se han comportado en este periodo de tiempo de este nuevo gobierno. Ustedes pueden ver que durante el periodo que va desde los años 90 hasta el 2018, el salario real estuvo estancado completamente, es decir, el poder adquisitivo de los mexicanos pues no se recuperó. Estuvo muy paralizado a partir de los últimos 2 aumentos salariales, que han sido aumentos extraordinarios, realmente, que ha tenido este porcentaje de trabajadores que gana el salario mínimo y que ya vimos que ha ido en aumento, ¿no? En los últimos años. Pues estamos hablando de una recuperación para posicionarnos casi al nivel que teníamos de salario de 1991. El salario más alto que llegamos a tener en nuestro país fue en 1976. Él fue el poder adquisitivo más alto que tuvieron los salarios mínimos, y a partir de ahí empezó un declive increíble en los salarios, ¿no? Que fue acentuado con todas estas medidas neoliberales, con la liberación del mercado de trabajo, con las llamadas o mal llamadas reformas estructurales, que entre una de ellas era la reforma laboral. Por ahí tenemos a Lozano, todavía vivito y haciendo algunas cosas por ahí como representante ahora patronal. Imagínense nada más la incongruencia, que lo que antes era el secretario del Trabajo, hoy es uno de los representantes patronales de nuestro país, ¿no? Entonces, por primera vez en 36 años tuvimos tasas de recuperación de los salarios reales, y para que se den una idea nada más, en 2 años se recuperó lo que en 30 años no se pudo hacer, solo en 2 años. Entonces, aquí vamos concluyendo con esta primera parte, que las variables económicas, si bien estaban ralentizadas en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto, estaban mejorando en términos del mercado laboral, ¿no? Entonces, antes de esta pandemia, el mercado laboral estaba mejorando.
Al mes de marzo, también hay que decirlo, la tasa de informalidad laboral se ubica en 55.8%, que es una cifra baja comparada con el 63% que llegamos a alcanzar, pero todavía es una cifra muy, muy alta. Esto habla de una debilidad estructural de nuestra economía, es decir, nuestra economía no es capaz de absorber a toda la población económicamente activa y por lo tanto 6 de cada 10 mexicanos se tienen que rehacer, reinventar su vida en los mercados informales. El 52.1% de los desempleados tienen nivel medio superior y superior, por eso es que la variable educación no es significativa para mejorar las condiciones de empleo, porque la mayor cantidad de la tasa de desocupación está en los mayores niveles de estudios. Y en condiciones críticas de ocupación se encuentra el 23.2%, esto ya es con cifras de marzo de este año, es decir, casi un cuarto de la población o trabaja más de lo que debe trabajar o trabaja menos de lo que requiere para poder subsistir. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos nosotros al respecto de esta pandemia que nos ha obligado primero a confinarnos en la casa para evitar que la curva de contagio se dispare? Y bueno, ello cómo se observa a partir de la reducción de la movilidad. Nosotros propusimos ahí un modelo de regresión en el que estamos correlacionando la reducción de la movilidad, datos proporcionados por Google, con la tasa de mortalidad. Y efectivamente vemos una correlación negativa, es decir, entre más reducen la movilidad las ciudades, la tasa de mortalidad está cayendo. Esto quiere decir que hay un efecto positivo en la paralización de las actividades económicas, hay un efecto positivo en esta cuarentena que estamos guardando. Pero vean ustedes esta siguiente gráfica. La reducción de la informalidad se ve interrumpida por los estados con mayor informalidad laboral, es decir, en las entidades donde hay mayor informalidad, la reducción ha sido pues muy baja. No se ha podido reducir la movilidad, ¿no? Es decir, la gente tiene que salir a la calle a vivir, a reinventarse su forma de reproducción social. ¿Qué otra cosa hemos encontrado? Que por cada 1% que aumenta la informalidad, la tasa de contagios aumenta 0.17%. Es decir, los estados con mayor informalidad laboral tienen una mayor tasa de contagios. Pero también esta otra condición, ¿no? Hay una relación positiva entre la tasa de contagio y las condiciones críticas de empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que la precariedad laboral que nos heredó el neoliberalismo es una causa estructural que en estos momentos está aumentando la propagación de la infección. Entonces, si a alguien hay que responsabilizar de que no hemos podido del todo aplanar la curva o de que el confinamiento tenga que durar más tiempo del que pudimos haberlo hecho, pues es también a estas condiciones estructurales de nuestros mercados de trabajo. Propusimos incluso un modelo de regresión no lineal, un tipo Poisson, donde consideramos el número de muertos reportados por COVID-19, la tasa de informalidad, la tasa de informalidad, las condiciones críticas de ocupación, las condiciones de acceso a la salud, y vean ustedes los resultados de los efectos marginales. No quiere decir que cada vez que aumenta la tasa de informalidad en 1%, aumenta en 1.26% la mortalidad. No, si las condiciones críticas aumentan 1.16, aumenta en 1%, en 1.16 aumenta la mortalidad. Y si agregamos o si mejoramos las condiciones de acceso a la salud de la población trabajadora, la tasa de mortalidad cae 2.19%. ¿Qué quiere decir esto? Porque además es de observar que la elasticidad es mayor a 1, es decir, tenemos un cambio sumamente elástico
entre las variables independientes y las dependientes. Quiere decir que ante un cambio, por muy pequeño que sea en X, se da un mayor proceso en Y. ¿No? Esto quiere decir que es sumamente importante atacar estas condiciones estructurales en la economía, ¿no? ¿De qué tamaño va a ser el problema? Porque, bueno, ahora lo estamos viendo. Pues esto es un panorama de lo que se está viviendo en Estados Unidos. El 21 de marzo pasó la Oficina de Subsidios por Desempleo de recibir 251,000 reclamaciones a la semana a 2.9 millones. Para la siguiente semana subió a 6 millones, la siguiente se volvió a mantener en 6 millones y más adelante en 12 millones. De tal suerte que hoy se calcula que alrededor de 23 millones de personas han perdido sus puestos de empleo en Estados Unidos. Algunos analistas están viendo más o menos que la tasa del Producto Interno Bruto se podría contraer este año 11% en Estados Unidos, en la Unión Europea en su conjunto 9%, pero las economías más afectadas serían España con el 14%, Italia con el 15% y con una tasa de desempleo entre el 19 y el 25%. Y me parece que todavía no hemos dimensionado completamente lo que está significando esto. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido condiciones como las que hoy enfrentamos. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una condición de confinamiento global y por lo tanto me parece que no hemos estado dimensionando todavía lo que viene o lo que va a significar esto para la transformación económica, ¿no? Pareciera ser que el neoliberalismo ya mostró sus últimos síntomas de vida y para muestra ya está un dato, el 65% de la población económicamente activa en España ahorita está cobrando del Estado, sea porque es trabajador del Estado, sea porque está recibiendo una transferencia, sea porque está recibiendo una pensión, sea porque está recibiendo un apoyo. Pero es el 65% de la PEA en España. En México, pues tenemos todavía datos atrasados, los datos no se actualizan con la velocidad que nosotros quisiéramos. Para el mes de marzo se perdieron 131,000 puestos de trabajo formales, según lo que reporta el IMSS. Si eso lo vemos a nivel anual, en realidad son 7,000 empleos menos, y si lo vemos en lo que va del sexenio, pues todavía estamos en números positivos, casi medio millón de empleos que hemos tenido. Algunas proyecciones, y ya me voy un poco más rápido, propusimos un modelo de regresión. Quien quiera conocer toda esta información, pues lo invito al Observatorio Internacional de Salarios Dignos en la página de internet para que ustedes puedan considerar también este informe. Proponemos un modelo de regresión entre el empleo de México y Estados Unidos, considerando los periodos de rezago que hay, y con un 85% de predictibilidad por los ajustes autorregresivos. Podríamos estar esperando que entre abril y mayo se tenga una caída del 3.53% de empleos formales. Esto significaría aproximadamente 725,000 empleos menos. ¿Qué es lo que también notamos? Que el 40% de los empleos están en micronegocios, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleos, y de ellos el 50% en empresas sin establecimiento. ¿Qué es un dato importante también de colocar? Que hay una propensión marginal al despido menor cuando el tamaño del establecimiento disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Que los establecimientos más pequeños son menos propensos a despedir personas, ¿no? En términos históricos. Es decir, los microempresarios aguantan más que los grandes empresarios. Los grandes empresarios tienden a despedir con mayor facilidad a las personas. Esto podría ir apuntando más o menos hacia el programa de las pequeñas y microempresas que está realizando ahora el gobierno y que seguramente el doctor Gerardo nos estará hablando con mayor profundidad, pero esta sería una razón fundamental
de por qué deberíamos de estar apoyando a este tipo de negocios en estos momentos. Y pues ya para ir cerrando un poco en esta presentación del panorama laboral, pues hablar un poco de lo que significaría en términos del capitalismo. Sí me gustaría aquí ir colocando algunas diferencias, ¿no? La economía no está en un freno total, ¿no? Más bien yo diría un coma inducido, y ahora voy a decir por qué le llamo que es un coma inducido. El patrón de acumulación no está frenado, no está congelado, más bien se está transformando. ¿No? Entonces, de la misma forma en que hemos visto transformaciones importantes en los modos de producción, primero cuando el sector agrícola, el sector primario, fue impulsor de una transformación, después lo fue el sector industrial, para hablar del capitalismo, ahora lo es el sector terciario, ¿no? Algo que a lo mejor era inimaginable para muchas personas, que el sector terciario iba a poder transformar el papel de la economía, ¿no? Incluso por ahí alguien dijo que esto ya era el fin de la historia, pues gran error, ¿no? Porque la terciarización de la economía está jugando ahora un papel fundamental. La terciarización de la economía estaba siendo ya un lastre, una carga muy pesada para el capital, porque hay que decirlo en términos de la economía política, este sector de la economía no genera valor, ¿no? Más bien extrae el valor que sí está generando todo el sector secundario, ¿no? Entonces esto le estaba restando capacidad al capital para poder seguir reproduciéndose, ¿no? Era un impedimento para que aumentara su tasa de ganancia. Bueno, hoy este sector terciarizado, perdón, se está quitando de los sectores económicos. ¿Cómo que se está quitando así? Porque ahora todos se fueron a trabajar desde casa. Entonces, obviamente el sector secundario, el sector primario no pueden teletrabajar, ¿no? Tiene que ser un trabajo in situ, ¿no? Y no se puede mover de ahí, pero el sector terciario sí. El sector terciario está demostrando en estos momentos de la pandemia que puede seguir laborando y lo puede seguir haciendo desde casa, con caídas dramáticas en los costos para el capital. ¿Por qué? Porque todo el costo del trabajo, y eso hay que regularlo inmediatamente con carácter de urgencia, todo el costo que eso está generando lo está absorbiendo el trabajador. No, y si no, pregúntenle quién le paga el internet, quién le paga la energía eléctrica, el equipo de cómputo, además de que, bueno, hace que haya un mayor tiempo de trabajo dedicado ahí, porque no hay una separación entre lo laboral y lo personal, no hay una pérdida de tiempo en transporte, y por eso obviamente los resultados más tempranos que están saliendo están apuntando hacia un aumento en las productividades con el trabajo a distancia. Les pongo rápidamente este estudio, que los invito también a que lo conozcan. Es un estudio que se realiza sobre la riqueza de las personas del top en la lista Forbes y cómo han estado ganando durante la pandemia. Entonces, está Jeff Bezos, Elon Musk, Joshua Harris, ¿no? Que no han perdido. Eso nos está demostrando que durante este periodo de pandemia, en el que muchas personas están ya perdiendo los ahorros que tenían, pues resulta ser que los más ricos están ganando y están acumulando mucho más dinero, ¿no? Y por último, pues, ¿qué sigue para los trabajadores? Pues tendrá también que haber un espacio de reflexión desde la economía política, desde la economía crítica, que vaya orientando a los trabajadores hacia un proceso de reorganización urgente y necesario para hacer frente a esto que viene, ¿no? Porque si bien lo hemos comentado, ahora el modelo capitalista está en un coma autoinducido, ¿no? Que le está permitiendo reconstruirse. Este capitalismo podría venir con una mayor fuerza y una mayor agresividad hacia las condiciones de los trabajadores, ¿no? Muchas gracias.
Agradecemos la presentación del doctor Carlos Alberto, sin duda información sumamente importante en estos días. ¿Qué sigue después de la pandemia y qué estamos viviendo en estos días donde vienen los picos de contagio más fuertes? El siguiente ponente es el doctor Andrés Peñalosa. Él es presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es doctor en economía y ha sido experto en materia salarial durante muchos años. Doctor Andrés Peñalosa, si nos ayuda con su participación, por favor. Un saludo a todos quienes se han conectado, agradecido a la doctora Nayeli Pérez por la gentil invitación. Quizás valga la pena aclarar que mi participación en efecto es como titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es un organismo público descentralizado. Este organismo público descentralizado tiene una instancia tripartita, de la cual un servidor también preside, pero mi participación no va en función de el rol que tengo en esta instancia tripartita, sino como titular de CONASAME, que es una entidad pública del gobierno federal, y si me lo permiten, incluso quisiera que me concedan la posibilidad de que mi intervención sea más en un sentido de egresado orgulloso del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pregunto, Nayeli, si todo va bien. Bueno, espero que me estén escuchando. Hecha esta aclaración, debo recordar que, y me gustó mucho la frase de Carlos, de que la economía no está del todo paralizada, en todo caso es un coma inducido, y me parece que en estos momentos es fundamental dimensionar de manera correcta las afectaciones derivadas de las necesarias medidas para cortar la cadena de transmisión de la pandemia COVID-19, para que con eficiencia, honestidad y justicia hagamos de esta crisis una oportunidad para el bienestar y un crecimiento sustentable. De manera reciente hicimos una revisión de la clasificación que el Sistema de Cuentas Nacionales ha establecido de 20 sectores, 79 subsectores y 262 ramas económicas, para identificar dentro de ese universo cuáles son aquellas que están agrupadas en lo que se denominan actividades esenciales, que no paralizaron su actividad, con las no esenciales, como lo decretó en su momento el Consejo de Salud General del Gobierno de México. Y en efecto, advertimos que el poco más del 63% del Producto Interno Bruto están dentro de lo que se denominan actividades esenciales, que, insisto, mantienen su actividad. Y dentro del campo de las actividades no esenciales, donde se ocupa prácticamente el 50% de la fuerza de trabajo, en muchos de esas actividades no esenciales se migró a una actividad en casa. Es decir, la economía mantiene sí una debilidad, un menor ritmo inducido por las necesarias medidas, como he dicho, para contrarrestar la pandemia, pero no está colapsada. Y eso es muy importante para poder entonces evaluar, no solo a partir de los enunciados,
sino de los objetivos reales, que las diversas propuestas que se han hecho para mitigar los efectos de la crisis económica nos permitan atisbar cuáles son viables y cuáles no, cuáles son viables en el corto o mediano plazo. Eso es muy importante, que sigan aflorando iniciativas, propuestas, políticas de mitigación y para enfrentar la crisis, pero es muy importante que se parta de un diagnóstico correcto. Hay que decir, el Estado mexicano y en particular el gobierno federal está acotado. Si reparamos en lo que significa que la recaudación es apenas arriba del 13% del Producto Interno Bruto y lo comparamos con el promedio de recaudación que tienen otras naciones, nos sirve para advertir que en efecto la capacidad del gobierno federal, heredada de un régimen neoliberal que fue debilitando y mermando la capacidad que desde el ámbito federal se pudiera tener para acometer medidas extraordinarias como las que se reclaman en esta situación. En consecuencia, es fundamental entender que la solidaridad de la sociedad toda es fundamental para encontrar los cauces que le den salida bajo nuevas orientaciones y criterios a la actual crisis. A menudo se acusa que han sido muy tibias las medidas gubernamentales a nivel federal para mitigar el impacto económico. Sin embargo, sí se toman en cuenta las diversas acciones que no solo en el ámbito espero que no se haya perdido la conexión. Nayeli, si me puede dar alguna indicación. Adelante, doctor, lo estamos escuchando. Magnífico, gracias. Decía, es muy importante entender que la extensión y profundidad de la crisis va a depender mucho de lo que se haga como sociedad. Y es de celebrar que se empiecen a ejecutar acciones desde otros niveles de gobierno, a nivel de alcaldías, municipios y gobiernos estatales. Pero no solo eso, también otras instancias del poder del Estado, el legislativo y el judicial, tendrán que hacer lo propio, como ya también lo están haciendo sectores solidarios del sector privado y de organismos autónomos como el Banco de México, que recientemente anunció poner a disposición una serie de recursos para favorecer la liquidez del sistema financiero, y ahí el compromiso es que esta financiación se decante de manera eficiente, pronta, honesta al sector productivo y particularmente al segmento de las MIPYMES. Esto me parece que es bien importante subrayarlo, el concurso de la sociedad toda para enfrentar la crisis y advertir que es necesario abandonar las viejas recetas neoliberales que en otros momentos críticos que se han registrado en la economía mexicana han dado cuenta de sus consecuencias nocivas para el bienestar y la sustentabilidad del país. En ese sentido, creo que el presidente de la República ha sido muy claro y firme de ensayar una vía mexicana propia, soberana, para acometer las medidas que estén a nuestro alcance
y que sean medidas que con eficiencia, honestidad y justicia se empiecen a desarrollar. Quiero poner a guisa de ejemplo, porque esta es una vía que promete mucho para empezar a establecer polos de reconversión productiva. Si bien Carlos destacaba la importancia del sector terciario, hay que insistir que este país requiere industrial y asentar con una lógica productiva la economía y dejar a un lado todos segmento, toda actividad de carácter rentista o especulativo. Y es muy alentador que en un corto plazo instancias gubernamentales como el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología se haya dado a la tarea, junto con empresas privadas y centros de investigación, desarrollar los prototipos y que empiecen a producirse los necesarios ventiladores que en situaciones como las que estamos viviendo son fundamentales. Esto nos debe servir de lección de que en adelante debe de haber una política más definida a nivel de Estado, de sociedad y obviamente con el concurso del sector privado para una política de desarrollo industrial que modifique la cadena de suministros, que permitan añadirle valor agregado y generar los empleos productivos formales, decentes que reclama este país. En esta pandemia queda claro, se exhibió como la problemática que implica tener un sector informal tan extenso. Ya Carlos daba cuenta que representa el 55.8% de la actividad económica en este segmento de informalidad, que no es más que un segmento de precarización, de ausencia de derechos laborales y de seguridad social. Creo que otra de las grandes lecciones de esta pandemia es ir transitando de manera más firme en la formalización, que no es otra cosa más que el otorgamiento de la seguridad y garantías laborales a este universo. Y desde CONASAMI he estado insistiendo, no me voy a cansar porque son de esas acciones que están al alcance de la mano, de fijar un salario mínimo para trabajadoras del hogar, para jornaleros agrícolas. Estamos hablando que en estas dos actividades se ocupan alrededor de 5 millones de personas que en su gran mayoría carecen de esos derechos laborales básicos. En consecuencia, pues yo confío en que siga creciendo la sensibilidad para iniciar esta transición hacia un trabajo precario a un trabajo digno. Debo decir también que, y con esto ya voy concluyendo, que en efecto deben de apalancarse aquellas políticas económicas que han dado buenos resultados. Entre ellas, obviamente, la política salarial ha sido un factor muy importante, muy relevante para aminorar las dificultades estructurales y el poco dinamismo que se estaba observando en la economía mexicana. Y la reactivación económica necesariamente pasa por preservar, por proteger el salario mínimo y en general las remuneraciones. Esto lo quiero subrayar porque uno de los motores para la reactivación económica, no la única ciertamente, pero uno de los motores va a ser el consumo. Al salir de un problema de liquidez, de oferta, de cierta parálisis en algunos sectores, al reanudar la
actividad es fundamental mantener los niveles razonables de consumo y, en ese sentido, la protección y la continuidad de la política de recuperación de los salarios y particularmente los mínimos va a ser fundamental para encauzar el crecimiento bajo otras reglas, bajo otros paradigmas. Termino, en consecuencia, sobre todo para las nuevas generaciones, recordar que esas políticas de ajuste estructural que eran dictadas por los grandes organismos financieros internacionales, y esa es una de las causas por las cuales hay que ser reticentes en estos momentos de abrir el expediente del endeudamiento, sobre todo, como lo he dicho, en que el gobierno mexicano finanzas del lado de la tributación, de la recaudación, como de los ingresos derivados de la venta de hidrocarburos. Pero es, en consecuencia, muy importante que las nuevas generaciones de economistas, con la honestidad intelectual, abran nuevos cauces conceptuales, teóricos, que impidan caer en la tentación o a los intereses de ciertas élites de volver a esas recetas que lo que han provocado es problematizar y dificultar el crecimiento y el desarrollo económico. De ninguna manera podríamos volver a los ajustes de carácter malthusiano de los salarios en niveles de subsistencia mediante la presión del desempleo o como país de grandes oportunidades de abrir en efecto la vía mexicana soberana para salir de la actual crisis. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Andrés Peñalosa por su presentación. Voy a pedir que quien tenga dudas o quiera hacer una intervención, va a levantar la mano y vamos a abrir su micrófono y su video en caso de que ustedes lo quieran, al final de la presentación del doctor Gerardo. Pero esta va a ser la dinámica, solamente vamos a dar 5 participaciones para que nuestros ponentes las puedan responder. Sin otro anuncio, le damos la palabra al doctor Gerardo González Chávez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Nayeli, Carlos, Vicky, por este esfuerzo. Creo que es importante entender el proceso que estamos viviendo y pues tomando como base las exposiciones de Carlos Alberto y Andrés Peñalosa, el doctor Andrés Peñalosa y el doctor Carlos Alberto. Por ahí tengo una presentación, no sea posible que se pusiera. En la primera lámina, me interesa ahí destacar que hace aproximadamente un año se publicó un libro que se llama MIPYMES, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el Trabajo. Este libro es importante porque el problema que ahora nos tiene tan preocupados, pues es un problema del desarrollo capitalista. Y en este contexto y teniendo como base las 2 exposiciones anteriores, quisiera hacer la siguiente, por favor, planteamiento general. No sé si bajamos a la lámina 2. Si se puede ahí bajar. En el contexto del desarrollo del capital, tenemos fase esta, la 2,
Si se puede ahí bajar a la 2. ¿Se podrá, Vicky, bajar la lámina número 2? O dejar que corra. Ya nos dice uno de los participantes que hay que editar la presentación para ir pasándola. Bueno, en la lámina número 2, explico un poco cómo hay un tránsito de lo que era la forma de organización fordista, taylorista, hacia una nueva forma de organización que es la toyotista. En este contexto es que a mí me interesa ubicar la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, que como lo veíamos en el caso anterior, o en el libro que les decía, se publicó hace más de un año, hay un proceso de cambio, de reestructuración del capital, en donde, si bien es cierto, ya las pequeñas y medianas empresas han estado funcionando, en este momento adquieren características un tanto distintas, porque la reestructuración mundial del capital, que va a beneficiar precisamente a las grandes empresas transnacionales, la que sigue, por favor, hay una ampliación del comercio que se fortalece a partir de las nuevas tecnologías, la innovación y el desarrollo tecnológico, nos permite ampliar los mercados y poder incorporar las nuevas formas de producción bajo demanda y al mismo tiempo la conformación de una nueva forma de organización del trabajo, en donde la apertura comercial y la firma de tratados sociales en todo este periodo neoliberal, pues nos lleva a que las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, entren en esta nueva forma de organización de la producción y de la distribución. Las grandes empresas van descentralizando la producción y van ampliando la distribución, y para ello se apoyan mucho en las MIPYMES. Ellas o las sedes, digamos, o la matriz, incorpora una inversión en capital fijo, lo que se llama la composición orgánica de capital alta, en términos de innovación y desarrollo tecnológico. Se automatiza. Se perdió la imagen, no sé si haya error 1488. ¿Algo pasó? Bueno. Una disculpa, algo pasó con la conexión. Estamos tratando de resolverlo. Entonces no es problema mío. Bueno, ya veo la imagen, no sé si me escuchan bien. Bueno, entonces, Adelante, doctor Gerardo, continúe y ahorita vemos lo de la presentación para que aparezca en pantalla completa. Decíamos entonces que este proceso de innovación y desarrollo tecnológico, en donde se ubica la productividad
de la sede o de las matrices, en tanto le dejan a las MIPYMES las actividades más intensivas en fuerza de trabajo. Y esto lleva, nuevamente apareció el error. Bueno, continúo. Nigga, snitch, nigga, hoe, nigga, bitch, nigga, snitch, nigga, hoe, nigga, bitch, nigga, snitch, nigga. Continúe, doctor. Bueno, ya estaría la siguiente lámina. Entonces, el hecho de que las grandes empresas sean intensivas en capital implica que cada uno de los empleos que generan es muy caro generar un empleo en sí hay las micro, pequeñas y ellas lo hacen a través de la utilización de lo que se conoce como subcontratación. Adelante la presentación, por favor. Entonces decía, las grandes empresas entonces utilizan la subcontratación como mecanismo de producción y distribución. Y en las actividades de mayor demanda, como es telecomunicaciones, el transporte, la industria automotriz, la construcción de aviones, la fabricación de computadoras y máquinas pesadas, etc. En estas condiciones, el papel que van a desempeñar las pymes en la reestructuración del capital es que estas empresas requieren de una fuerza de trabajo altamente calificada en el manejo de las nuevas tecnologías y con una elevada productividad. Las MIPYMES se vinculan con la empresa grande, tanto en la producción, la que sigue, por favor, como en la distribución de manera más eficiente. Las MIPYMES están totalmente subordinadas a las grandes empresas y la mayor parte de la producción, distribución o servicios se la venden a un único comprador o cliente. Son empresas que se adaptan rápidamente a la organización flexible del trabajo, son intensivas en fuerza de trabajo y se contrata a destajo por obra determinada. Estas empresas pueden establecer, de hecho establecen en la realidad, en la normatividad, la forma normal de funcionamiento, que como ya lo planteaban los anteriores ponentes, tienen reducidos salarios, es más, la buena parte de las empresas que reciben salario mínimo, ya no lo decía el doctor Peñalosa, son empresas micro o pequeñas empresas. No tienen seguridad social, como ya se señalaba, alrededor del 60%. Tienen trabajo muy intensivo, o sea, la intensificación del trabajo es una de las formas de aumentar las utilidades. Hay un aumento constante de la masa laboral, es decir, el lugar donde se generan los empleos son en estas empresas y las jornadas de trabajo con reforma y sin reforma se han ido alargando. Las tareas que las grandes empresas les asignan es para reducir costos de producción y circulación, también en dirección, vigilancia, supervisión, seguridad laboral, accidentes y equipos,
Hay disposición, mantenimiento y almacenamiento de insumos y equipos, gastos de circulación como publicidad, etcétera, que tienen que ver con la contabilidad, con nóminas, materiales de oficina, personal y sus respectivos equipos. Es decir, se van creando varias empresas subcontratistas o subcontratadas que realizan tareas esenciales en esto de producción o distribución de las mercancías. Esto es importante porque las MIPYMES agrupa a un número muy grande de empresas y que son generadoras de la riqueza social. Son empresas multifuncionales, por ahí está en la siguiente lámina. Existe un número importante de desempleados, los cuales pueden ser ocupados bajo estas condiciones. Sin embargo, las MIPYMES, y lo vemos ahorita con el caso de la pandemia, tienen que realizar grandes esfuerzos para mantenerse en el mercado. No tienen créditos, equipo, materias primas y la diversidad en el trabajo. Para dar un contexto general, diremos que la importancia de las MIPYMES, la siguiente, las MIPYMES es a nivel mundial, sigue, por favor, representa más del 90% de los establecimientos en la mayoría, la que sigue, la mayoría de los países en el mundo. En la Unión Europea, por ejemplo, es del 95% y tienen más del 75% de los puestos de trabajo. En Japón, estos son datos un tanto atrasados porque, bueno, son los que hay disponibles. Se tenían 4.8 millones de empresas y solamente 14,000 eran grandes empresas, o sea que la mayor parte también son empresas MIPYMES, es decir, solo el 0.25% es de grandes empresas. En América Latina, la CEPAL y la OIT nos señala claramente que en América Latina y el Caribe, las MIPYMES son algo parecido a lo que sucede en México, en donde el 99% son MIPYMES y generan alrededor del 70% de los empleos en la región. Avanzamos en la... en México, como decíamos, el 99%, la que sigue, por favor, el 99% de las empresas son MIPYMES y generan, como vamos a ver en los datos más adelante, el 70% del empleo. 74 para ser exactos. Producen la tercera parte de la riqueza nacional. Están en prácticamente todos los sectores, la industria, comercio y servicios, como lo muestra el censo económico. Estos son pequeños comercios, callejeros, familiares, estos que ahora estamos viendo, la venta de alimentos, artesanías, transportes, prestadores de servicios por cuenta propia, los limpiabotas, son boleros en nuestro caso, los recogedores de basura, los chatarreros y traperos, los trabajadores domésticos, ahorita que decía Andrés, la mayor parte, algo así como 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos, y los trabajadores a domicilio. ¿Sí? La estratificación de las empresas, las microempresas son las que tienen hasta 10 trabajadores y un máximo de inversión de 4 millones. Decíamos en la industria, el comercio y los servicios. Las empresas pequeñas son aquellas que tienen 11 a 50 trabajadores en los servicios y el comercio con una inversión superior a los 4 millones de pesos y un tope máximo de 100 millones. En la industria de 11 a 30 trabajadores con el mismo tope. Las empresas medianas son aquellas que tienen entre 51 y 250 trabajadores, de 31 a 100 en el caso del comercio, 51 a 100 en los servicios y con una inversión superior. Y las empresas grandes son aquellas que tienen más de 251 trabajadores,
En la industria, ¿sí? En el caso del comercio y los servicios son aquellos que tienen más de 101 trabajadores y una inversión superior a los 250 millones de pesos. ¿La que sigue? El número total de establecimientos en México. Esto es importante. Si bien son datos del censo económico, el último que se aplicó, que se publicó en el 2015, son datos que debemos tener en cuenta, en particular para los recursos que están destinando al caso de los créditos. En 1999 eran 2.8 millones de establecimientos en todo el país, en la industria, el comercio y los servicios. En 2014, el último censo, aunque ya se elaboró el censo 2020, todavía no hay datos, pero creo que esta tendencia se mantiene. Aumentó de 2.8 millones a 5.6 millones los establecimientos en esos tres sectores. El establecimiento por tamaño de empresa, es importante señalar pues que las microempresas pues agrupan la mayor parte de los más de 5 millones de empleos, pero para ubicar la generación de empleos es importante dividir, digamos, a los microempresarios y dejar la pequeña, mediana y empresa grande, porque son las que también están contratando trabajo. La otra es la mayor parte de autoempleo o de subsistencia. Entonces, en el 99, por ejemplo, el número de establecimientos de empresas pequeñas era de 100.131 unidades, que representaban el 78.24% del total de establecimientos. Las empresas medianas eran 22.461 unidades con el 17.55%, y las empresas grandes, 5.393 establecimientos con 4.21% del total. La que sigue. En 2014, el último censo, las empresas pequeñas sumaron 263,000, es decir, más que se duplicaron, que permitió ampliar el porcentaje a 81.89% de los establecimientos. Las empresas medianas sumaron 47,000, también prácticamente se duplicaron. El número de establecimientos en términos de relativos aumentó a 14.86%. En tanto, las grandes empresas, si bien es cierto, también casi se duplicaron a 10.451, en términos relativos bajaron su peso era de 4.28 a 3.26. En la gráfica que tenemos por ahí vemos el número de empresas por tamaño, en donde se agrupa la mayor parte, pues son las pequeñas, luego le siguen las medianas, y la parte de arriba, que es la parte más delgada, son las empresas grandes. La generación de empleos en las MIPYMES, como decíamos, los micronegocios, son las principales generadoras de empleo en México. En 1999, los ocupados en las microempresas eran 5.3 millones de personas, con una participación de 39%. En 2014, las microempresas ocupaban a 11.5 millones de trabajadores en la industria, el comercio y los servicios, siendo el 38.8%. El 60% de los ocupados estaban excluidos y siguen, yo creo, excluidos de la seguridad social. El personal ocupado en las medianas empresas en 1999 eran 1.8 millones con el 13.8%. Y en 2014 eran 4.9 millones de trabajadores con un porcentaje de 16.6%. Este dato es muy importante porque, por ejemplo, ahorita la dispersión de créditos ya me están sacando la tarjeta amarilla, pero bueno, a ver qué alcanzamos a decir. En el 2014, las empresas tenían 4.9 millones. Los créditos que están ahora entregando
a los empresarios que mantuvieron a sus trabajadores en el Seguro Social, estamos hablando de estas empresas que podríamos considerar formales y representan, según estos datos, alrededor de 1 millón de registrados. Esto implicaría que pues cerca de 60-70% pues no estarían o estarían digamos en la informalidad, pues porque no han registrado a sus trabajadores. El personal es importante ocupado en las grandes empresas, como en 1999 eran 4.4 millones, o sea, son grandes generadores de empleo, pero en términos relativos, en el 99 representaban el 32.8% del total, y en el 2014 bajaron al 26%, es decir, una caída de 6.8% en el peso de las grandes empresas en la generación de empleos. Y hay que decir que la generación de empleos de las grandes empresas son altamente especializados y altamente, digamos, con niveles educativos muy altos. La inversión en las grandes empresas es muy elevado y la generación, como decíamos hace un momento, de un empleo es muy costosa. El peso relativo en la generación de empleos pasó, como vemos en la gráfica, de 32.88 a 26%, en tanto las MIPYMES pasaron del 67.12 al 74%. Esto, decimos que las MIPYMES invierten en fuerza de trabajo con una alta intensidad del trabajo, jornadas extraordinarias y la flexibilidad laboral para obtener la posibilidad absoluta que les permita competir en el mercado. La generación de empleos, seguimos en las MIPYMES. En el 99, las MIPYMES representaban el 67% del empleo total y en el 2014 el 74%. Las MIPYMES generan el mayor número de empleos por ser intensivas en fuerza de trabajo, pero con empleos precarios y con grandes rezagos en la innovación y el desarrollo tecnológico. Muchas gracias. Creo que sí me dio tiempo para exponer todas las gráficas y nada más reiterar este punto que a mí me parece importante. Creo que la política esta que se está aplicando a través de los créditos a las MIPYMES es una buena medida en el sentido de que va a beneficiar a los trabajadores de manera directa y en particular estos otros créditos de que se habla de otros 2 millones de créditos, que es a las microempresas, es decir, a los trabajadores que realizan un empleo, que tienen un empleo, que tienen un negocio familiar o que realizan actividades de sobrevivencia y que creo que ahorita son los que más están sufriendo e incluso con el riesgo de su propia vida, pues porque tienen, como ya se mencionaba constantemente, si pensamos que la población mexicana, cerca del 50% está en pobreza y pobreza extrema, estamos hablando de que esta población está a niveles de sobrevivencia y pues a riesgo de su vida tienen que realizar esas actividades. Entonces, pues ahí cerraría mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Gerardo y vamos a abrir el micrófono para 5 preguntas para que nuestros ponentes las puedan responder. Les pediría que levanten su mano, por favor. José Carlos, Vicky, ¿nos pueden ayudar con eso? Para ver quién está levantando la mano. Hay una persona que se llama Javier Villa que quiere participar, Nayeli. Y la segunda sería Berenice Monroy. Entonces, si quiere, le damos la palabra a Javier Villa. Por favor. Hola, Adelante. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a los ponentes, perdón, por sus exposiciones. Creo que son bastante fructíferas en esta situación.
Y mi pregunta va dirigida al doctor Carlos Alberto Vandala. Durante su exposición, él ha mencionado algo relativo al teletrabajo. En Chile, durante esta pandemia, se ha legislado de manera, digamos, casi expedita esta materia porque no lo tenían regulado. A partir de esta experiencia que estamos viviendo en el país, doctor, ¿considera necesaria la regulación del teletrabajo en la legislación mexicana? Y en caso de que la considere necesaria, ¿cómo debería ser esa regulación? Entendiendo que el sector gubernamental o los trabajadores del Estado tendrían más posibilidad de estar regulados en esta materia, dado que la labor administrativa pues facilita de manera fácil el teletrabajo y no así el sector primario o el sector industrial, que son parte del sector privado, en donde es necesaria un trabajo presencial, digámoslo de esta manera. Entonces, doctor, si me puede responder esta duda, le agradeceré mucho. De antemano, muchas gracias. Su micrófono lo podría activar, doctor Carlos Alberto. Sí, Javier, mira, no está ahora regulado y habría que pensar en la manera en cómo se va a regular. Esto me parece muy interesante lo que me estás diciendo. Hasta ahora habíamos entendido una parte del teletrabajo, pero no lo habíamos visto en las proporciones en las que hoy lo vemos. ¿Cuáles son las proporciones que hoy lo vemos? Que no solamente se hace el home office tradicional que algunas empresas incluso ya venían practicando 1 o 2 veces a la semana, o que cierto personal se ausentara en algún momento y desde su casa pudiera atender algunas situaciones. Lo que estamos viendo es que empresas completas se han volcado a estar haciendo trabajo desde casa. Y entonces esto implica reconsiderar todas las actividades que realiza una persona en su puesto de trabajo, revisar los perfiles de puesto, revisar las descripciones de puesto, revisar los insumos que eso está implicando, los horarios, los controles. Para muchas personas que esto es nuevo en sus empresas y que lo están aplicando, están metiendo muchísimos controles que hace más agobiante el trabajo. Hace falta muchos estudios sobre la intensidad de trabajo que se hace desde casa. Hay ahora algunos preliminares que nos están diciendo que el trabajo en casa, no el home office que 1 o 2 veces a la semana, sino que de manera continua estar trabajando en la casa es más agotador. Tener las reuniones incluso por estos medios es mucho más agotador. Y hay muchas razones psicológicas, hay muchos estudios al respecto, de que no ver el rostro de la otra persona, esforzarse en una mayor comunicación, ser performativos a la hora de hablar con los demás, eso implica un desgaste mucho mayor en términos psicológicos y hasta emocionales. Entonces, todo eso se tendrá que ir incluyendo en los estudios para legislar al respecto, quién debería de estar pagando los insumos y cómo se deberían de pagar los insumos. Esto nos pone en el mismo predicamento de cómo separamos la contabilidad, ¿no? Lo decía casi al final ahora el doctor Gerardo sobre las organizaciones que están en la formalidad y que están en la informalidad. Pues una característica de ellas es que no se puede separar la contabilidad entre lo que hacen ellos y lo que hace el hogar. Entonces, ¿cómo vas a separar esa contabilidad entre tu gasto de energía eléctrica, tu gasto de internet, el gasto de tu computadora, que debería ser pagado también por tu empresa? ¿Cómo se va a regular en términos del IMSS? Ahora, ¿cuál va a ser el accidente de trabajo? ¿Cuál va a ser el riesgo de trabajo? ¿Cómo poder separar entre estabas en tu casa y por lo tanto no se considera accidente de trabajo, o estabas en tu casa pero en una labor de tu trabajo dentro de un horario? En fin, me parece que estamos todavía
muy en la antesala de todo esto que viene. Entonces, incluso cualquier legislación como la de los países que ya lo han hecho, tú mencionaste a Chile, cualquier legislación se va a quedar ahora corta para ver lo que viene. Entonces, creo que hacen falta muchísimos estudios técnicos, económicos, psicológicos, de salud, que nos permitan revisar esta parte y poder legislar de manera adecuada al respecto, ¿no? Pero sumamente importante que lo tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le daríamos la palabra a Berenice, que deseaba participar. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es abierta. Y bueno, si bien México está entre los países del G20 con mayor impacto potencial en la economía debido a los cierres y paros de las empresas, entonces también dicen que los países con sectores agrícolas y mineros tienen como que un poco más de resistencia a la crisis. ¿Cuáles serían nuestras medidas preventivas para que no sea, ¿cómo le explico? Para que tengamos una mejor, para que podamos sobrellevar mejor este problema de crisis, utilizando pues lo que son nuestros principales recursos, que sería la economía o el sector agrícola y minero. ¿Alguien quiere responder la pregunta? El doctor Peñalosa. Comentar sobre el trabajo a domicilio. Hay que recordar que en la Ley Federal del Trabajo hay todo un capítulo, el capítulo 12, que aborda el tema. En particular hay un artículo, el 322, que alude incluso a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y ahí sí, en particular, a la instancia tripartita que tiene la encomienda normativa para revisar y fijar los salarios mínimos, y dentro de ellos están los salarios mínimos profesionales. Dicho esto, comentar que en efecto hay mucha normatividad quizás dispersa, que debe ser reunida, discutida y afinada de acuerdo a las actuales condiciones, particularmente de cara a la reanudación de las paulatina y eventual de las actividades que debe de ocurrir. Y algo bien importante que yo invito que se transparente, se haga la discusión pública, es en relación a los protocolos que las empresas, los parques industriales, la rama, los sectores productivos y económicos tienen que ir desarrollando para garantizar que la seguridad y la salud en el trabajo recuperen el papel relevante que nunca debieron haber perdido. Sabemos que esta pandemia llevará tiempo para que se pueda controlar de manera razonable y sobre todo para poder eventualmente eliminarla, de manera que va a ser fundamental, y eso va a implicar cambios organizacionales, logísticos, revisar, como bien decía Berenice, actividades muy puntuales como la minería, la agricultura, el sector público, etcétera, para que se hagan los protocolos ad hoc, dadas las características de estas actividades y de otras, que nos garanticen tener niveles de calidad en materia de seguridad y salud en el empleo. Nayeli.
¿Hay alguna otra pregunta por ahí, José Carlos? Hay un usuario que se está conectando desde un teléfono celular, Xperia XA1 Ultra, si nos puede activar su micro para participar. Buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Soy Raúl Rueda Pérez. Soy jubilado telefonista. Tengo 49 años, 48 años en la empresa. Tengo 15 años de jubilado. He vivido los cambios tecnológicos en la empresa, en los procesos de producción. Estudié economía política en la metropolitana, la maestría en administración pública en el Politécnico. Yo lo que les tengo que vi en el comentario con la pregunta, el teletrabajo a través del sindicato de telefonistas se ha venido planteando desde hace varios años. Hay una propuesta, parece que también en la Cámara de Diputados hay una iniciativa para tratar de regular el teletrabajo. Concretamente nosotros ya lo estamos realizando a causa precisamente de esta contingencia. Lo estamos haciendo de una manera en la que, de manera contributiva, diríamos, para que el sector funcione. Eso ya nos ha costado varias vidas por contagio de compañeros y compañeras. Efectivamente, esto va a venir a transformar el proceso de trabajo, proceso de producción, no nada más a nosotros que manejamos la tecnología o estamos en la industria, sino en todo aquel lugar donde se está llevando a cabo la automatización en los procesos de producción. Y estamos llamando, no nada más podemos hablar de la minería o agricultura, sino en cualquier industria va a tener su impacto. Yo también en ese momento pertenezco a la Comisión Nacional de la Revisión Contractual, que le estamos llevando a cabo a manera de conferencias. En la mitad del camino tuvimos que suspenderlo y en esta otra mitad estamos llevando a cabo las negociaciones a manera de conferencia, videoconferencias. De manera concreta, ustedes lo están viendo, estamos nosotros viendo precisamente este impacto, que seguramente va a venir a transformar el proceso de producción en nosotros y en varios más. Ha habido iniciativas por parte de nosotros precisamente en regular la ley, en la Ley Federal del Trabajo, en donde se tome en cuenta, porque sí va a impactar de manera importante al mundo del trabajo. Eso es lo que quiero comentarles, básicamente como una contribución a lo que se está planteando. Y bueno, la pregunta al doctor Baranda, me pareció importante su exposición. Ya revisé en la página y no está disponible su trabajo. Si fuera posible que lo pudiéramos obtener, su trabajo, porque hay datos que me parecen interesantes para este mundo del trabajo en los que nos encontramos nosotros como trabajadores. Muchas gracias. Doctor Carlos Alberto, si gusta comentar, por favor. Sí, claro que sí. Vamos a compartir tanto la presentación como el informe que se hizo en el observatorio. No sé, si quieres te lo pasamos a ti, doctora, y tú nos haces favor de compartirlo con los demás, ¿no? O ya pasaremos también el link del observatorio, y si nos haces favor de compartirlo, te lo agradeceríamos. Sí, por supuesto. Nos lo pasas y lo hacemos llegar a las personas que lo requieran. Ahorita ponemos en mensaje a qué correo lo pueden pedir. Hay un par de preguntas que nos llegan por mensaje y tienen que ver con qué impacto tiene hacia los trabajadores la propuesta del sector empresarial. La propuesta del sector empresarial con respecto a los apoyos que va a dar el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y cuáles serían opciones de formalización
de esta población que está trabajando de manera home office. Y acá hay otra pregunta que nos llega por correo. ¿Qué cambios legislativos se visualizan para los sindicatos bajo esta transformación que se está dando a raíz de la pandemia? Si nos gusta comentar alguno de nuestros ponentes. A ver, Nayeli, quisiera hacer un comentario. Sí. En tres partes. Digamos, está lo que te decía el teletrabajo y está las plataformas digitales que nos comentaron. Bueno. Pero como alternativas de trabajo, por ejemplo, las plataformas digitales y sobre todo ahorita en la pandemia han resultado fundamentales para poder acercar muchos productos, desde alimentos hasta diversos insumos. Entonces, esto de las plataformas digitales es cada vez más importante. El trabajo en casa, por ejemplo, en el sector bancario, no es desconocido que hay muchos que trabajan desde casa y que fue un elemento que se tomó desde el principio porque tenía esas condiciones, pero ya lo planteaba el doctor Carlos. ¿Qué implica eso en términos de derechos laborales, en términos de gastos, en términos de funcionamiento? Entonces, allí está eso por regular. El caso de las plataformas digitales está muy comentado en este momento sobre la pandemia y las posibilidades futuras de desarrollo, en el sentido de que se tienen que regular, porque resulta que estos trabajos tienen todas las características de la informalidad, es decir, con las nuevas tecnologías, formas trabajos informales. Y en cuanto al comentario de las actividades que deben de impulsarse, a mí me parece, alguien hacía esa pregunta, si somos del G20, pues también somos de la OCDE, y eso no ha implicado que el país se haya desarrollado. Entonces, el problema está precisamente en qué ha sucedido con la minería y qué ha sucedido con la agricultura. La minería se concentró y la agricultura desapareció. Entonces, ahora los programas que se tratan de impulsar, como es el caso de Sembrando Vida, para generar empleos en el campo, me parece un elemento importante para llegar a esas comunidades que fueron abandonadas. Entonces, yo creo que por allí es el comentario que podíamos hacer. No está muy claro porque eso el G20, porque pues sí, esa fue una decisión para, digamos, darle una solución a la crisis del 2008-2009, ¿no? Y pues creo que no ha habido muchos resultados en la medida que seguimos en esa crisis. Y ahora lo que está planteando, en el mismo sentido que se ha manejado en el contexto neoliberal, los préstamos que el BID trata de darle a México, en particular a los empresarios, pues yo creo que no estaría mal que se dieran los préstamos, pero que no fueran una deuda que luego de ser privada se transforme en deuda pública, como fue el caso del FOBAPROA. Entonces, yo creo que por ahí se debe tener cuidado y yo creo que debemos apoyar al gobierno en el sentido de que pues no nos endeudemos más, ya tenemos suficientes compromisos como para seguir endeudándonos y pues, apoyar más bien estos apoyos a los microempresarios, ¿no? Y ampliar vía los créditos a estas personas que lo requieren de manera urgente. Muchas gracias. Hay una pregunta por parte de Gonzalo, si la podrías hacer, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, antes que nada, felicitar al doctor Alberto Jiménez, al doctor Andrés Peñalosa y al doctor Gerardo González por esta oportuna mesa, y a la doctora Nayeli, por supuesto, porque son temas de coyuntura y bueno, es importante abrir el debate a estos temas. Bueno, la pregunta muy puntual es,
para la mesa en general, porque es, bueno, el gran tema que ha creado esta crisis. Ya han hablado distintas voces, desde Mark Zuckerberg de Facebook, el director el vicepresidente del Banco Europeo, que es necesario pensar en una renta básica universal. Para que Europa, bueno, la considere, quiere decir que hay una crisis seria de los ingresos en los trabajadores y, por supuesto, en América Latina. ¿Qué tan viable sería esta proposición de crear una renta básica universal? Gracias. No se entendió bien la El doctor Peñalosa, ¿qué tan viable sería crear una renta universal? Si podrías apoyarnos, doctor Andrés. Ya se escucha, ¿verdad? Antes, si me permites, Nayeli, comentar a propósito del anuncio que hizo el Consejo Mexicano de Negocios, que estableció un convenio con una agencia privada que es parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID Invest, donde se anuncia que se abre una línea de crédito por $12,000 millones dirigidos a apoyar a las MIPYMES. Como lo dije en mi intervención inicial, el tamaño, la extensión, profundidad de la crisis y de la manera en que salgamos va a depender mucho del concurso de la sociedad toda y de los sectores productivos y económicos. Entonces, enhorabuena, en principio, este tipo de iniciativas del empresariado y otras que han venido anunciando. Igual es legítimo y pertinente este llamado que planteaba el doctor Gerardo González de evitar que este tipo de líneas de crédito a la postre se tornen en deudas públicas. Y para ello, pues es fundamental que haya mucha transparencia en las decisiones y en los programas que se están ejecutando. Y aprovecho el espacio para invitar a quienes nos escuchan que estén pendientes de las conferencias que día a día se llevan a cabo como un ejercicio de rendición de cuentas por parte del gobierno federal, no solo ya la conferencia matutina presidencial que estamos habituados, sino dos conferencias, la de las 7 de la tarde que tiene que ver con el combate a la pandemia COVID-19 y una que tiene apenas unos días que se está desarrollando y que vale la pena para el gremio de los economistas o personas interesadas en la coyuntura, la conferencia de 6 de la tarde a las 7, que es conducida por la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, donde se da cuenta con mucho detalle de los programas que el gobierno federal está ejecutando para mitigar la situación económica. Y termino diciendo que en principio yo soy partidario de un esquema de renta básica, o bien como el Papa Francisco en fechas recientes exhortaba que habría que pensar con seriedad un salario digno, en ese garantizar mínimos de bienestar, ingresos suficientes para cubrir necesidades fundamentales. Sin embargo, tiene que ver también con el sentido y el énfasis que puse en mi primera intervención, el diagnóstico correcto de la situación y advertir que desafortunadamente después de más de 30 años de neoliberalismo, donde se fue achicando, se fue minando la capacidad estatal, esta debe ser recuperada y necesariamente en el mediano plazo tendrán que ventilarse
las propuestas y los acuerdos que nos permitan realizar una reforma fiscal que le dé progresividad a la carga tributaria y que permita que el Estado cuente con los recursos suficientes para llevar a cabo este tipo de iniciativas como el de la renta básica. ¿Algún otro comentario de los ponentes? Tenemos acá dos preguntas que nos hacen a partir de Facebook. Es para el doctor Carlos Alberto. Preguntan que a qué se refiere con que el sector terciario es un obstáculo para las ganancias del capital. Y para el doctor Andrés Peñalosa, ¿cuáles son las limitantes que impiden aumentar el salario mínimo en México? Doctor Carlos Alberto, por favor. No, ¿tienes apagado el micrófono, doctor? Doctor Carlos Alberto, ¿nos escuchas? ¿Ya me escuchan? Ya. Ya, ok. Sí, porque es un impedimento, pero es algo necesario. O sea, ya lo han dicho aquí los compañeros. ¿Cuáles son los únicos sectores que realmente nos ayudan a reproducir nuestra vida? Pues el sector agrícola, porque de ahí tomamos los alimentos, de ahí tomamos las materias primas. El sector industrial, porque permite realizar precisamente la transformación de estas materias primas. Y el sector terciario es digamos, es un sector económico necesario para poder poner en la esfera de la circulación las mercancías, pero también ha sido un sector que ha ido creciendo mucho en términos de la economía informacional o lo que se ha llamado como la economía del conocimiento, donde vemos que ahora muchos procesos administrativos, muchos procesos de gestión han estado robusteciéndose porque son necesarios para el capital, muchos procesos incluso de capitales especulativos, el capital financiero que pertenecen a este sector terciario y que en términos reales no generan ningún valor, ¿no? La generación de valor se encuentra precisamente en el sector secundario. Entonces, como no generan ningún valor, estos sectores están extrayendo el plusvalor de el sector primario, ¿no? Un ejemplo muy rápido, esto es parte de la teoría del valor de Marx a propósito del cumpleaños que estamos hoy celebrando. En una empresa industrial, ¿no?, que está haciendo frijoles enlatados, los obreros, los que están haciendo los frijoles enlatados, ellos son los que están generando el valor. Toda la parte administrativa, directiva, será muy necesaria porque tendrá que llevar la gestión del trabajo, pero ellos no generan ningún valor propio para la mercancía. Sus salarios están saliendo del valor que genera el obrero, el trabajador, ¿no? Lo mismo pasa esto a un nivel global, ¿no? Todos los salarios que están en esta esfera de la tercerización, pues están saliendo de los sectores que sí están generando valor. Entonces, por eso era un impedimento para la reproducción de capital. Si nosotros vamos viendo cómo va la tasa de ganancia del capital, notamos que tiene una tendencia decreciente histórica, pero se acentúa en la medida en que está creciendo esta economía de la información y el conocimiento. Entonces, una vez que le quitamos a la empresa esta carga, este peso en términos de costos, no de salarios, porque seguirán pagando los salarios, pero sí hay una parte importante que se le va a eliminar a la empresa con esa transformación. Entre ellas, lo que se le está eliminando es el costo de la operación,
¿no? El costo de la energía eléctrica, el costo de los servicios telefónicos, el costo de la internet, incluso el costo de los espacios, porque esto está demostrándole al capitalismo que no necesita la empresa pagar por espacios para estas personas, cuando todo esto lo pueden hacer en su casa a costa del propio bolsillo del trabajador. Entonces esto va a reavivar nuevamente la tasa de ganancia del capital. Por eso es que decimos que es un obstáculo para la reproducción. El doctor Peñalosa, por favor. Sí. En rigor económico no hay una limitante para el incremento del poder adquisitivo de los salarios en general y en particular de los salarios mínimos. Así da cuenta la experiencia ya generada en los meses que lleva el presente gobierno, en donde ha habido alzas salariales significativas sin que éstas ocasionen problemas de precios que desaten procesos inflacionarios. No ha ocurrido. Incluso en esta difícil coyuntura, la inflación se ha mantenido a niveles razonables, algo que hay que valorar. Estamos en una situación muy diferente a la de otros episodios donde se cruzaba la recesión con momentos hiperinflacionarios. Hay que cuidar mucho que la inflación se mantenga a niveles razonables, y tiene que ver mucho con el fomento, el apoyo que reciban sobre todo las empresas productoras de bienes y servicios que tienen que ver con la canasta básica particularmente. Lo que decía el doctor Carlos, es muy importante volver a mirar el sector primario, particularmente la agricultura, en esta coyuntura y en lo que viene. Es fundamental seguir apostando a la soberanía y al fortalecimiento del sector primario. Tampoco se afectó, que es otra preocupación de quienes han apostado a un ajuste malthusiano de los niveles salariales a nivel de subsistencia, de que riñe y pone en riesgo la productividad de las empresas. La productividad en México ha tenido un margen muy importante a favor del capital, y hay estudios empíricos que dan cuenta que la medida en que se aproveche el incremento en la clase trabajadora, la productividad se alienta. Pero también hay que decir, tratándose de salarios mínimos, el factor de productividad no es el componente fundamental que debe determinar la política en este sentido, porque los salarios mínimos deben responder a derechos constitucionales y universales en materia de derechos económicos, sociales y ambientales y culturales. Y termino diciendo, lo que se pudo documentar es que la política de recuperación salarial alentó, evitó que el consumo se desplomara como se presagiaba, y como lo dije, en estos momentos de reapertura de la actividad económica, que va a ser paulatina, pues va a ser importante que se preserve la capacidad de consumo. De manera que en todo caso, la limitante para incrementar y recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos en particular es de carácter más bien ideológico que económico. Gracias, doctor Peñalosa. Nos quedan 4 minutos para terminar. Hay más preguntas, pero no nos da tiempo responderla. La plataforma del Instituto de Investigaciones Económicas tendrá otro evento, entonces no podemos extendernos.
Me parece fundamental las presentaciones de los doctores. Es un momento histórico, no solamente es de coyuntura, sino de transformación social. Lo dijera Bolívar Echeverría, estamos frente a una crisis civilizatoria donde todo, absolutamente lo conocido, va a tender a transformarse. Los caminos para la clase trabajadora pues aún son inciertos, pero sin duda siempre han sido los que paguen los costos de las crisis. No me queda más que agradecer no solamente a los participantes, sino también el apoyo del director del Instituto de Investigaciones Económicas, de la secretaria académica, la doctora Isalia, y muy en especial a la maestra Victoria y al maestro José Carlos, que son los encargados de estar haciendo toda esta